Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy, como ustedes pueden observar, vamos a trabajar un curso pues que es más práctico que teórico, ¿no? El curso que vamos a tratar el día de hoy pues es electricidad. Vamos a trabajar lo que son circuitos básicos en serie, circuitos en paralelo, y si es que nos da tiempo para trabajar lo que sería circuito mixto, pues trabajaríamos el circuito mixto. De lo contrario, hasta paralelo lo vamos a dejar. Tal vez una que otra clase práctica que podamos realizar, y pues obviamente la demostración de lo que es la electricidad. En pocas palabras, estamos trabajando la parte de la física eléctrica o parte de la química eléctrica. Eso es lo que se va a trabajar. Recordemos de que en química pues se mira parte de electricidad un poco porque los alambres que son hechos a base de cobre, pues el material cobre, pues obviamente es un elemento que está en la tabla periódica. Y como la electricidad pues lleva protones, electrones y neutrones, por eso se trabaja una parte en lo que es electricidad, que sería la química eléctrica. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy con el tema de la famosa ley de Ohm. ¿A qué le llamamos nosotros la ley de Ohm? Vamos a ver qué significa la ley de Ohm y cuáles son las reglas para trabajar la ley de Ohm. Bien, vamos a especificar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice de que la intensidad en la corriente de un circuito varía en forma directamente proporcional a la variación del voltaje e inversamente proporcional a la cariación, o sea, a la cara de la resistencia. En la ley de Ohm, tal como lo hemos expresado, es válida solo cuando trabajamos con corriente directa, con lo cual se tiene una relación lineal entre corriente y voltaje. Muy bien, entonces, para este tema tácitamente vamos a trabajar intensidad, resistencia y corriente. Esos son los tres puntos base que se van a tratar. De ahí pues hacemos el despeje de una otra fórmula básica para poder trabajarlo. Ahora bien, vamos a recordar de que tanto en física como en química necesitamos de trabajar de algunas proporciones que se van a trabajar. En este caso vamos a usar pues calculadora y formulario. Vamos a abrir nuestro pizarrón y vamos a empezar con nuestra clase demostrativa sobre lo que es la ley de Ohm. Para eso, pues ya les vuelvo a repetir, un formulario básico que vamos a colocar ahorita, una calculadora para poder hacer los cálculos básicos para esto. La ley de Ohm la tenemos expresada aquí de este lado y se dan cuenta que no está tan complicado poder definir o especificar esta ley. Vamos a borrar nuestro pizarrón entonces y vamos a especificar las fórmulas de la ley de Ohm. Recordemos de que para trabajar el tema de electricidad pues es más práctico que, que escrito. Esa es la ventaja de trabajar electricidad, obviamente pues con el cuidado necesario de los cálculos que se tienen que hacer. Para la ley de Ohm nos dice que necesitamos entonces de trabajar lo que sería R, que sería resistencia, I, que sería intensidad, y obviamente el voltaje, ¿verdad? El voltaje, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestros cálculos. Para eso, les repito, necesitamos de una calculadora para hacer cálculos básicos, dependiendo de la cantidad de resistencias que se van a tener. Si obviamente la cantidad de resistencias son mínimas, pues no es necesario de usarla. Entre menos usemos la calculadora, mejor para nosotros. Pero pues algunas veces es necesaria la calculadora. Entonces, de acuerdo a lo que es la ley de Ohm, vamos a especificar sus fórmulas para poder trabajar. En la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje dividido intensidad. Voltaje dividido intensidad. Entonces, vamos a colocar nuestra primera fórmula. Voltaje dividido intensidad. Pero supongamos de que queremos encontrar la intensidad ahora en un circuito. El circuito puede ser en serie, puede ser en paralelo. Para encontrar lo que es lo que es la intensidad, es obviamente el voltaje dividido la resistencia. Voltaje dividido la resistencia. Y para encontrar el voltaje, pues le damos vuelta aquí a la ecuación, ¿verdad? Aquí para acá, y sería de multiplicar obviamente los términos que tenemos ahí. Para encontrar lo que es el voltaje, intensidad por resistencia. Intensidad multiplicado por resistencia. Ahí está. Con estas tres fórmulas que yo tengo aquí, ya podemos encontrar o podemos demostrar cualquier problema que nos vayan a dar a nosotros. Por el momento no estamos calculando ningún circuito, ni en serie, ni en paralelo, ni mixto. Simplemente estamos demostrando lo que es la ley de Ohm. Ahora vamos a colocar algunos ejemplos, con dos o tres ejemplos que hagamos,
daríamos por terminada la primera parte de la electricidad, de lo que es ley de Ohm. Para la ley de Ohm vamos a trabajar algún problema bastante sencillo, bastante pequeño, para no hacerlo tan complicado, ¿verdad? Muy bien. Y pues aquí tenemos un pequeño, pues, una pequeña hojita donde hay un ejemplo triple, donde lo vamos a calcular. Me están pidiendo encontrar tres datos. Entonces vamos a calcular los tres datos de este problema. Vamos a borrar nuestro pizarrón y vamos a colocar el primer ejemplo que tenemos que realizar nosotros ahorita. Bueno, con este ejemplo creo que saldríamos de dudas porque está pidiendo tres datos. Entonces vamos a trabajar los tres datos que está pidiendo el problema. Muy bien. Para este primer ejemplo que tenemos aquí nos dice, en un circuito la resistencia es de 10 ohmios. Es de 10 ohmios. Muy bien, de 10 ohmios. Y tiene una diferencia. Tiene una diferencia de potencial. Diferencia de potencial de 20 voltios. Muy bien, de 20 voltios. Hallar la intensidad de la corriente, hallar la resistencia y hallar la diferencia de potencia. O sea que me pide, inciso A, nos pide, vamos a inciso A, hallen la intensidad de la corriente. Vamos a colocarlo completo, pues. Intensidad. Inciso B, nos pide la resistencia. Inciso C, nos pide la diferencia de potencia, o sea, encontrar el voltaje prácticamente. Encontrar el voltaje, eso es lo que está pidiendo. La diferencia de potencia sabemos que es el voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los tres datos. Con este problema creo que saldríamos de todas las dudas para poder resolverlo. Muy bien, entonces, para poder despejar el problema que tenemos ahí, pues obviamente lo vamos a leer y ya podemos determinar qué es lo que está pidiendo el problema. Ahí el problema está sencillo, está básico, ¿verdad? Nos dice que en un circuito la resistencia es de 10 ohmios y tiene una diferencia de potencia de 20 voltios. Encuentre la intensidad, la resistencia y la diferencia de potencia, o sea, el voltaje. El primer punto que yo deseo encontrar es la intensidad. Entonces, inciso A. Para encontrar el inciso A que yo tengo aquí, decimos que es igual a intensidad. Entonces, buscamos en nuestro formulario que tenemos nosotros cuál es la fórmula de la intensidad. Y la intensidad es igual al voltaje dividido resistencia. Muy bien, entonces, decimos que esto es igual al voltaje dividido la resistencia. Voy a tratar la manera de hacerlo todo aquí junto para que observen ustedes cómo es de que cada uno de los incisos que pide el problema. Entonces decimos nuevamente, vean, intensidad es igual a resistencia. Entonces, la intensidad del problema es igual al voltaje. ¿Cuánto tengo en el voltaje? Tengo 20 voltios. Y en la resistencia pues tengo 10. Ahora, dándole vuelta al problema, tenemos que encontrar, pues mi dato final, en este caso sería 20 voltios dividido 10 ohmios. 20 dividido 10. Muy bien, aquí sería igual a 20 dividido 10. La intensidad de la corriente, aquí sabemos que esto es igual a 2, ¿verdad? Sin usar la calculadora. Esto es igual a 2. Es igual a 2. Ahora, ¿cómo nos queda la respuesta en la intensidad? La intensidad la vamos a calcular en amperios. Entonces, esto es igual a 2 amperios. Muy bien. En todo el circuito que nosotros tenemos pasan 2 amperios. Eso es lo que nos está dando a entender. Ahora voy a hacer el otro inciso, la parte B. Y vamos a ver qué es lo que nos pide ahora. La resistencia. Vamos a encontrar R. ¿Cuál es la fórmula de R en el formulario que les digo a ustedes? Para encontrar R nos dice que es igual al voltaje dividido intensidad. Voltaje dividido intensidad. Muy bien. Voltaje dividido intensidad. O sea, R. Perdón, aquí es I, perdón, disculpen. Dividido I. Muy bien. Entonces encontremos R.
¿Cuánto tengo en el voltaje? Bueno, me di cuenta que tengo 20 amperios. ¿Cuánto tengo ahora en la intensidad de la corriente? Bueno, ahora tenemos que entender nosotros algo aquí. Vean pues. Para encontrar la letra R, ¿verdad? Nos dice de que los voltios que yo tengo ahora, pues obviamente son 20 voltios y 2 de amperios. Muy bien. Entonces, como tengo aquí 20 voltios, voy a dividir 20 dividido el amperaje que tengo aquí. En este caso, el amperaje que tengo ya lo encontramos en este circuito, que son 2. Entonces, la resistencia es igual a ¿cuánto? Dividamos 20 dentro de 2. Si no, pues usamos la calculadora. No es tan necesario, pero podemos usarla para que se den cuenta que se puede trabajar con la calculadora o sin calculadora. 20 dividido 2 es igual a 10 a simple vista, obviamente. Entonces, aquí tengo 10 ohmios en resistencia total. Sabemos de que la resistencia se calcula en ohmios. El símbolo de ohmios es este. Muy bien. Ahora, me está pidiendo, lo voy a hacer de este lado, calcular lo que sería el inciso C. Para el inciso C nos pide encuentra la diferencia de potencia, o sea, encontrar el voltaje. El voltaje es igual a I multiplicado por R. Muy bien, I por R. Ahora, bueno, para encontrar la diferencia la diferencia de voltaje que tengo ahí, vamos a multiplicar, obviamente. Primero, los amperios que me dieron como resultado en el problema, en la resistencia, me dice que es de ¿cuánto? ¿Cuántos amperios tengo ahora en la resistencia? Los amperios que yo encontré son 2, aquí están en este circuito. Entonces, yo voy a multiplicar obviamente la intensidad de 2 amperios por la resistencia de 10, que es lo que yo tengo ahí. Muy bien, para poder encontrar mi resistencia, que vamos a despejar nosotros, ya lo demás es más sencillo, ¿verdad? Es un poquito más fácil. Bueno, entonces, multipliquemos lo que tenemos en el circuito. La intensidad que encontré en este problema obviamente es de 2. Y me está pidiendo encontrar eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí sería multiplicar B, que es igual a los 2 amperios que yo tengo aquí, multiplicado por la resistencia que yo tengo, que es de 10. Muy bien. Entonces, el voltaje 10 por 2 es igual a 20 amperios. 20 voltios, perdón, 20 voltios, que es lo que yo tengo aquí. Muy bien. En el caso si me hubiera pedido otro problema con alguna diferencia de datos, pues obviamente ya solo lo agregaríamos, pero no me está pidiendo nada. Veamos si pide otro dato. No, solo eso es lo que está pidiendo nada más. Solo eso pedía. Entonces el problema lo damos por terminado ahí. Si nos pidiera otro problema, vamos a ver. No solo eso pide. Vamos a dejar nuestro problema terminado hasta esta parte de aquí, porque solo estamos demostrando la ley de Ohm. Ahora, vamos a trabajar en una siguiente clase lo que sería ya los circuitos. Cómo trabajar circuito en serie y circuito en paralelo. Por el momento, la clase la vamos a dar por terminada hasta aquí, hasta esta parte de aquí, ya que los demás temas que vamos a trabajar ya vienen con relación a lo que sería esta primera parte de la ley de Ohm. ¿Sí? Muy bien. Pero como el problema no me pide otro dato para encontrar solo esos 3 datos me está pidiendo, pues encontré cada las 3 fórmulas que tengo: intensidad, resistencia y voltaje. Hasta aquí nosotros damos por terminada la clase el día de hoy. Agradeciendo a cada uno de los que se han suscrito y nos han comentado en el canal. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente clase, pues siempre demostrando lo que es en esta ocasión la ley de Ohm, lo que sería electricidad. Gracias por su atención y los veo en una futura clase donde vamos a aprender tal vez cómo armar un circuito en serie o en paralelo, o tal vez cómo demostramos cómo armar un pequeño circuito. Recordemos de que esta parte de la física o de la química es más demostrativa, con cosas prácticas, que trabajarlo con marcador de pizarra. Gracias por su atención, los veo en una siguiente clase.